¿Qué tal, amigos? 8 de septiembre y hoy es un día especial porque hoy celebramos el nacimiento de la Virgen María. Fíjate, qué bonito. Y en medio de todo lo que estamos leyendo tenemos esta fiesta también en muchos lugares en honor a la Santa Madre de Dios y nuestra Madre la Virgen María. Y vamos a leer pues unas lecturas distintas. Estábamos leyendo de continuo el Evangelio de Lucas, pero vamos a dar un salto hacia atrás y vamos a leer el comienzo del Evangelio de San Mateo, que es lo que vamos a explicar aquí en esta mañana, para entender pues que, que la Virgen María tiene un papel con una importancia excepcional y fundamental en una gran historia, esa historia que siempre digo, estamos metidos tú y yo, que se llama la historia de la salvación. El Evangelio de Mateo, que además es el primero que se lee, habla del origen de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham, y va haciendo toda una genealogía, desde Abraham, pasando por David, hasta Jesús. ¿Para qué? Bueno, pues para mostrar esto, que Cristo, que será la cabeza de la Iglesia, de todos los pueblos reunidos en torno a Dios, cumple esa promesa que un día se le hizo al pueblo de que habría un nuevo rey descendiente de David, y cumple esa promesa que un día se le hizo a Abraham de que tendría una descendencia más grande que las estrellas que hay en el cielo o que los granos de arena que hay en la playa. Esos somos nosotros, los hijos de esa descendencia. Y por eso el inicio de San Mateo lo que va haciendo es, bueno, pues justificar genealógicamente toda esta historia de Jesús. Dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, hasta aquí nos lo sabemos, ¿verdad? Después Jacob engendró a Judá y sus hermanos, y así va haciendo pues toda una historia, ¿no? Roboam engendró a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Ocías, Ocías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías. Nos podemos perder, ¿verdad? Y bueno, son muchísimos nombres, de hecho son 14 nombres 3 veces, y lo que llama la atención, no vamos a comentar cada uno de estos nombres, es que en esa genealogía aparecen solamente 4 mujeres, así que sí que vamos a comentar quiénes son estas 4 mujeres y por qué simplemente aparecen estas 4. Esto es llamativo. ¿Por qué el evangelista Mateo no añade más? ¿Qué nos está diciendo? Me parece que nos está diciendo algo muy importante, fundamental para comprender el papel de la Virgen María y para comprender lo que ha hecho Jesús. Así que vamos a fijarnos en las 4 mujeres. La primera es el versículo 3, se llama Tamar. Dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. ¿Quién es Tamar? Bueno, la historia de Tamar la tenéis en el libro del Génesis, en el capítulo número 38, aquí lo tengo. Tamar se había casado con uno de los hijos de Judá, bueno, como vemos aquí, es decir, era la nuera de Judá. Judá es uno de los hijos que tiene Jacob, o sea que Jacob es el abuelo de esta Tamar, sería Isaac el bisabuelo y Abraham sería el tatarabuelo, así por ponernos un poco al día, ¿no? Bueno, y esta mujer Tamar, ¿qué va a hacer? Pues va a haber un momento en que se va a vestir como se vestían las prostitutas. Se tapaban la cara y va a salir al encuentro, se va a encontrar ¿con quién? Pues precisamente con su suegro, con Judá. Y ahí van a hablar y ¿qué va a suceder? Pues que van a tener relaciones sexuales, se van a acostar la nuera con el suegro, tremendo. Y bueno, pues esta es la historia, y sin que el suegro lo sepa, esto va a pasar, lo cual pues es fuerte, ¿no? Porque esto sucede pues fuera de es una infidelidad por parte de Jacob, ¿no? Lo mal vista que estaba también una prostituta, que es de lo que se disfraza esta mujer, Tamar. Esta es la primera de las mujeres, no es precisamente, ¿no?, como una historia con un gran ejemplo de moralidad, sino que al revés, pues va unida a pecado grande que tiene que ver con la sexualidad.
La segunda de las mujeres que aparece se llama Rahab. Rahab. Aquí la tenemos, en el versículo 5 dice que Salmón engendró de Rahab a Booz. Bueno, la historia de Rahab también la podéis leer. Esta está en el libro de Josué, en el capítulo número 2, ¿vale? Es el primer libro después del Pentateuco, Josué, en el Antiguo Testamento. ¿Y quién es Rahab? Pues Rahab es una prostituta. Esta sí, esta no es que se disfrace, sino que ella vive la prostitución, insisto, ¿no? Pues tan mal vista, ¿verdad? Y bueno, pues con todas las heridas que detrás eso puede conllevar y también, lógicamente, me imagino, muy criticada por muchos que después irían a acostarse con ella, ¿no? Fíjate, me acuerdo cuando Jesús habla de que las prostitutas les llevan la delantera a los fariseos, dice, ¿no? En el reino de los cielos. Aquello debió de escocer mucho, ¿no? Y bueno, pues aquí es un ejemplo, ¿no? De cómo, de la manera más insospechada, la mujer más señalada va a hacer algo muy bueno, muy clave en la historia de la salvación. Y es que hay un par de espías israelitas que entran a la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel va a conquistar aquella tierra que forma parte de la tierra prometida. Y estos dos pues van a ver la ciudad, pero como son espías, les pueden pillar, pues necesitan esconderse. ¿Y dónde se van a esconder? En casa de esta mujer, en casa de Rahab. El rey lo sabe, se entera, el rey de Jericó, oye, pero estos no pueden estar ahí, vamos a ir a por ellos. Y ella, en vez de decir, es verdad, los entregamos, los esconde todavía más para que no les pillen. Y cuando estos hombres se van, le dicen, tú has sido buena con nosotros, nosotros seremos buenos contigo. Cuando vengamos y hagamos la conquista de la ciudad, no haremos nada y no permitiremos que te suceda a ti ningún mal. Y para saber que eres tú, hace falta que marques tu casa. Toma una cinta roja escarlata, Rahab, y la ata en la ventana. Algunos padres de la iglesia han dicho esto, ¿no? Que esa cinta roja, color escarlata, es una imagen de lo que será el color rojo, la sangre de Cristo, que a nosotros, pecadores, nos perdona los pecados una y otra vez. ¿Para qué? Para que no nos suceda algo peor. Y ahí está Rahab, pecadora, que gracias a esa cinta roja se libra de que le suceda algo peor en lo que efectivamente será la conquista de Jericó. Pero como vemos, pues también es una mujer que tiene una historia, ¿no? Pues de señalamiento y de pecado, que tiene que ver también con la sexualidad. La tercera de las mujeres está a continuación en el mismo versículo 5 y se llama Ruth, ¿vale? Ruth. ¿Quién es Ruth? Bueno, Ruth es una mujer muy buena. Su historia y su vida no está ligada así nada truculento, escabroso, ninguna historia. No. Tiene un libro entero y lo podéis leer, se llama el libro de Ruth. Es muy cortito y es muy breve. Pero, ¿qué llama la atención de Ruth? Ruth es moabita, es del pueblo de los moabitas, ¿vale? ¿Quién es este pueblo? Bueno, el pueblo de los moabitas podéis leer su origen en el capítulo 19, versículo 30 y siguientes del libro del Génesis. Los moabitas, como los amonitas, son dos pueblos que nacen de dos mujeres que son las hijas de Lot, que para tener descendencia emborrachan a su padre, a Lot, que es sobrino de Abraham, y se acuestan con él. Quedan embarazadas de su padre, y de ahí nacen los moabitas y los amonitas, es decir, nacen de un pecado de incesto. Por eso también son un pueblo ligado a un pecado grande con la sexualidad y un pueblo también pues señalado por este motivo, los moabitas. Pues Ruth, una mujer muy buena, era moabita. Su historia está ligada a esta historia de este pueblo. La cuarta de las mujeres que aparece está en el siguiente versículo, en el versículo 6 del primer capítulo de Mateo. Dice que David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Es la madre del rey Salomón. La mujer de Urías. Aquí no se dice el nombre en Mateo, pero lo tenemos en la escritura y se llama Betsabé. En el segundo libro de Samuel,
pues podemos leer esta historia en el capítulo 11, ¿vale? Del segundo libro de Samuel. Pero bueno, ya te da una pista, ¿verdad? El propio pasaje, ¿no? Porque te dice, David engendró de la mujer de Urías, es decir, que ahí hubo una infidelidad, porque David engendró a Salomón de la mujer de Urías, de la mujer de otro. David no solamente hizo eso, sino que hubo un pecado pues más fuerte todavía, unos pecados conducen a otro. Y de este pecado de infidelidad ocurría una cosa, ¿no? David, después de dejarla embarazada, pues llamó a Urías, estuvo con él, comió con él, brindó vino con él, como si no pasara nada y fueran muy amigos. Urías es uno de sus generales, como si no pasara nada, ¿no? Tratándole como, bueno, mientras que había dejado embarazada a la mujer, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Pues que David va a enviar a Urías al frente de batalla, a uno de los frentes de batalla que en ese momento tiene el pueblo de Israel, y va a mandar una nota y va a decir, cuando estéis peleando en el frente de batalla, a Urías le dejáis solo luchando, no le ayudéis. ¿Para qué? Para que le maten. Esto es el pecado de infidelidad que engendra un pecado mayor, el de la muerte, asesinato de Urías en la guerra por mandato de que no se ha defendido, mandato de su propio rey, que es quien ha dejado embarazada a su esposa. Entonces, como ves, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé son 4 mujeres que están unidas, ¿no? Unidas a pecados grandes que tienen que ver con la sexualidad, y son precisamente estas 4 mujeres las que aparecen en la genealogía de Mateo. Curioso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que Jesús nace de una historia en la que hay mucho pecado. Y aquí aparece la 5ª mujer, que es la Virgen María. Y fíjate qué bien lo dice. Jacob engendró a José, es el versículo 17, el esposo de María, de la que nació Jesús. Primero, no dice que José engendrara a Jesús, como sí lo dice toda la genealogía anterior, que fueron engendrando los padres a los hijos, sino que José era el esposo de María y de ahí nació Jesús, porque María es virgen antes, durante y después del parto. Y aquí está, en la Escritura, como no fue Jesús engendrado por José. Jesús nace de una mujer que ha sido preservada del pecado y que entra en medio de una gran historia de pecado. Los hombres que aparecen aquí, si fuéramos uno por uno, también tienen grandes pecados. Pero lo podemos ver en el ejemplo de estas mujeres cuya historia está ligada a grandes pecados, además de los que más suelen escandalizar a la gente, ¿no? Que son los pecados que tienen que ver con la sexualidad, y de los que más daño hacen al corazón, que son los pecados que tienen que ver con la infidelidad, por la sensación de mancha, por la sensación de dolor que generan, de veneno que generan en el corazón. Así es, ¿no? Jesús es hijo de David, así le llama un ciego, es verdad. Jesús es hijo de Abraham, así le van a llamar también, pero fíjate, Jesús es hijo de Tamar. Jesús es hijo de la prostituta Rahab. Jesús es hijo de Ruth y toda esa historia del incesto. Jesús es hijo de la mujer de Urías, de Betsabé. Esto es, Jesús ha entrado en una historia de pecado para sanarla, para salvarla. Y te decía yo que estamos metidos en una historia que es la gran historia de la salvación, la tuya y la mía. En esa historia, que no es una historia perfecta, sino muy manchada, Jesús entra para sanar, no simplemente lo posterior y dar una palabra para lo que viene después, sino todo lo anterior. Y en tu historia lo mismo, te encuentras con Jesús no simplemente para la conversión a la vida que venga después, una vida en la que decimos no al pecado, en la que pedimos que la sangre de Cristo preciosa perdone nuestros pecados y nos libre del mal, igual que la cinta escarlata libró del mal a la prostituta Rahab, sino que entra en nuestra historia también para sanar todo lo anterior. Quizá en tu historia también hay grandes pecados que duelen mucho,
quizá más pequeños, lo que sea, pero Jesús entra en medio de una historia con mucha podredumbre para salvarnos a cada uno de nosotros. Esto es lo que ha hecho. Y para eso ha elegido a la Virgen María. Donde hay mucho pecado, una mujer es preservada de todo pecado para decir hasta aquí el pecado, y lo que van a hacer ahora es santo inmaculado. Por eso lo que nacerá de ti, María, que eres llena de gracia, llamarla llena de gracia como la llamó el ángel es decir, no tienes pecado, eres toda gracia, es lo mismo, no pecado, todo gracia, es lo mismo. Tú que eres toda gracia, lo que van a hacer de ti, el niño que van a hacer de ti, es santo, es el Hijo de Dios. Y eso es lo que hace el Señor. Entra donde está el mal para sanar el mal y salvarnos del mal. Gracias al sí de la Virgen María. ¿Qué no hará el Señor cuando le decimos que sí? ¡Feliz Día de la Virgen!